Bueno, la primera parte de, según el PMBOK, el primer grupo de procesos, o el segundo, diría yo, porque el primero fue el de inicio. Este ya es el segundo grupo de procesos que se llama el grupo de planificación. Es cuando usted empieza a planificar cada uno de lo que vimos en el PMBOK. No sé si alguno de ustedes ya empezó a leer el PMBOK, séptima edición. Yo ya voy como por la página 50, está muy interesante. ¿Qué es lo que queremos ver hoy? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Pues ver cómo se hace un plan de gestión integral para poder definir, preparar, controlar todas las actividades, todos los recursos que tengamos para ejecutar el proyecto conforme a los objetivos, a los tiempos, al costo y a la calidad. Entonces, ver cuál es el alcance del proyecto. Yo les decía a alguien, no me acuerdo a qué grupo, que hay que ver hasta dónde quiero llegar con el proyecto, cuál es el alcance al que yo quiero llegar de acuerdo a los términos de referencia, porque no puedo irme más allá ni más acá, o sea, llegar al alcance que yo quiero. ¿Cuál es la documentación que se requiere para cada uno de las partes interesadas? ¿Cómo elaborar un cronograma, la secuencia lógica de actividades, estimar los recursos, estimar la duración de cada uno de las actividades? O sea, programar, planificar la programación o el cronograma. ¿Cuáles son lo que se necesita para la gestión de calidad, la gestión de riesgos de un proyecto, la gestión de las comunicaciones, gestionar los recursos humanos, gestionar las adquisiciones, gestionar el control efectivo de cada una de las fases del proyecto? Entonces, ¿qué son estos grupos de procesos de planificación? A partir del acta de autorización del proyecto, y nos vamos adentrando a la aproximación de las partes interesadas. Acuérdense que una de las cosas que primero tenemos que definir son las partes interesadas. Las partes interesadas, ustedes ya lo trabajaron en el ejercicio 3, donde definieron que el grupo vulnerable, la alcaldía, COPECO, las ONGs, quiénes son los interesados en el proyecto. Entonces, el gerente o director de proyecto, ustedes aquí en esta clase, todos y cada uno de ustedes, de los 28 que están, que antes eran 31 y ahora creo que hay 28, todos son gerentes de proyectos, cada uno de ustedes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un plan para la gestión del proyecto y para poder producir los documentos necesarios en cada una de esas etapas. Entonces, el proceso de planificación, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a definir los objetivos, cuáles son las estrategias que se van a llevar a cabo, cuáles son las tácticas y cuál es el curso de acción que vamos a ir llevando a medida que vamos haciendo el proyecto. Gracias a Dios, pues el PMBOK o el Price 2 o el ISO 21000, ahora es 21502, me da ya como una plantilla de qué es lo que tengo que ir haciendo, cómo tengo que ir siguiendo el proyecto. Entonces, puedo iniciar elaborando un plan de gestión del proyecto, que es el plan, la planificación, a través de algunas técnicas donde se detalla el trabajo que se va a ir desarrollando durante el proyecto de manera inmediata, de corto plazo o de largo plazo, dependiendo el tiempo que lleva el proyecto. Entonces, yo voy a detallar cuáles son las fases de cada proyecto, cómo las voy a ir desarrollando y hay momentos en que una fase puede ir a la par de otra o una fase tiene que terminar para que empiece otra o se puede sobreponer una fase sobre otra. Todo depende del tipo de proyecto. Eso se llama planeación continua con incremento de detalles, el rolling wave en inglés. Estos procesos entonces se aplican tanto en el proyecto como en cada una de las fases. Hay proyectos que tienen fases demasiado amplias, que solo una fase es casi un proyecto. Entonces, por eso tenemos que manejar muy bien cada uno de estos. Y en cada una de las fases vamos a generar documentación. Por ejemplo, cuál es el alcance del proyecto. Vamos a hacer una documentación en cuanto al tiempo, cuando hablemos de cronograma, etcétera. El costo, un presupuesto, todo eso. Ustedes la parte de costos pues la manejan mejor que yo. La calidad del proyecto también tiene sus documentos. Cómo vamos a trabajar las comunicaciones del proyecto, que es importantísimo la buena comunicación. El manejo de los recursos humanos, el manejo de los riesgos, las adquisiciones y las partes interesadas. Si se acuerdan, todos estos elementos están en el PMBOK.
Y eso, el PMBOK nos va diciendo en cada uno de ellos qué es lo que podemos ir haciendo. Entonces, el plan del proyecto se va a desarrollar de tal manera que facilite la ejecución del proyecto, que eso es lo que buscamos, no complicarnos la vida, sino que eso se nos facilite y sobre todo para todos los involucrados. Porque si yo entiendo lo que quiero, pero resulta que otra persona que tiene ciertas tareas en el proyecto no lo entiende, entonces ahí ya vamos mal con el proyecto. Asegurar la integración de todo el equipo y todo lo que se necesita, el seguimiento y control efectivo y sobre todo de los cambios. Siempre en un proyecto puede haber cambios o van a haber cambios, dependiendo de la magnitud del cambio. También la información para tomar decisiones, tener la información adecuada. A veces hay que tomar decisiones un poco drásticas. Entonces, si tengo la información adecuada para tomar esa decisión, entonces tomamos la decisión. Y consensuada en equipo. También las actualizaciones, si el proyecto necesita actualizaciones, etc. Ese plan del proyecto me va a ayudar a documentar, y aquí vemos todos los planes o sea, todos los documentos que se necesitan para el plan de dirección del proyecto. Documenta las acciones para poder definir, preparar, integrar, coordinar todos los planes subsidiarios o subplanes de cada una de las líneas de trabajo del proyecto. Y debe definir el ciclo de vida seleccionado en cada una de las fases, el modo en que se va a ejecutar el trabajo, cuál es la gestión del cambio, cómo vamos a gestionar los cambios, si fulano o tal nivel jerárquico debe de autorizar los cambios, cómo se van a autorizar, si hay que llenar algún formulario, etcétera. Todo lo que tenga que ver con gestión de cambios, la gestión de la configuración de cada una de las fases sobre el proyecto, el monto que se va a, perdón, que se mantendrá en la integridad de las líneas bases, las necesidades de comunicación, cómo nos vamos a comunicar, cómo van a ser los procesos de comunicación, a través de qué. Por ejemplo, aquí en la universidad nos han dicho que el WhatsApp no es oficial. Los medios de comunicación oficiales es el correo. Entonces, esos son técnicas de comunicación. Revisar el contenido, el alcance, el tiempo, los costos. Entonces, aquí en este gráfico ustedes pueden ver la integración y planificación, el plan para la dirección de proyectos. Cada uno de estos es un plancito que tiene su documentación, cómo se va a llevar a cabo. Estos planes subsidiarios o subplanes incluyen, pero no se limita a ello, la gestión del alcance, hasta dónde va a llegar el proyecto. Por ejemplo, hablaba con un grupo, uno de ustedes que tienen una construcción. Yo les preguntaba, ¿ustedes van a llegar hasta la obra gris, o la obra con acabados, o la obra ya con mobiliario y equipo? Entonces, ¿cuál va a ser el alcance? ¿Hasta dónde llega mi proyecto? Y yo lo entrego y posiblemente otro grupo, otra organización, otra empresa continúa con la siguiente fase que le hace falta al proyecto. Gestionar el cronograma, gestionar los costos, gestionar la calidad, gestionar los recursos humanos, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y las partes interesadas. Y yo creo que ustedes ya se lo saben de memoria. Yo sé que si yo quito esto, lo pongo en negro y se los pregunto, ustedes ya se lo saben. Por el PMBOK. Alcance, cronograma, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgo, adquisición y parte. Ya se lo saben de memoria, me imagino. Entonces, ¿cuál es la gestión del alcance? ¿Qué son los EDT? Son los términos de referencia a qué es lo que yo quiero llegar, cuáles son los entregables. Entonces, aquí vemos un ejemplo de los EDT, que es se me fue ahorita el nombre, qué significa EDT, porque es que yo siempre los manejo como términos de referencia. El título del proyecto, empiezo desde aquí abajo, los paquetes de trabajo, qué es lo que yo voy a entregar a este nivel. Luego es de este nivel 3 al nivel 2, cuáles son los entregables. Y al final, cuál es el entregable final del proyecto. Entonces, en el plan para la gestión del alcance, cuando hablamos de plan, estamos hablando de un documento que yo tengo que entregar, que ahí que se va a definir cuál es el alcance del proyecto, cómo se va a definir la estructura o la
desagregación o el desglose de trabajo. Eso es lo que se llama. Esa es la EDT, desglose de trabajo, que yo le llamo términos de referencia. Entonces, según el PMBOK, ¿qué es lo que voy a incluir en ese documento que se llama Plan para la Gestión del Alcance? Primero, los requerimientos de las partes interesadas, que ustedes lo acaban de hacer en el ejercicio 3. Identificar, documentar, gestionar cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos de cada uno de los interesados. El que está poniendo el billete, el que va a poner la parte técnica, el usuario final, el intermediario, la ONG, cada uno de los interesados, cuáles son los requerimientos. Entonces, todo eso se debe de documentar en el plan de gestión del alcance. Definir el alcance, una descripción, cuál es el proyecto, cuál es el producto que mi proyecto va a generar, hasta dónde va a llegar. Yo creo que ya lo hicieron, creo que fue en el 3 o en el 4, donde ya se define, se va definiendo el alcance, el producto que ustedes van a generar. La estructura desagregada de trabajo, ese es el nombre, a mí siempre se me olvida, porque siempre lo manejo como términos de referencia. La estructura desagregada del trabajo es donde dice cuáles son los entregables en cada una de las fases o en el proyecto. Usted, cuando usted busca trabajo o le sale una consultoría, lo primero que le entregan a usted es la estructura desagregada del trabajo. Mire, ingeniero, arquitecto, licenciado, abogado, esto es lo que usted va a entregar a esto. Este es el proyecto, este es el producto, perdón, el producto final que nosotros esperamos de usted, bajo estas y estas y estas condiciones. Ese es el EDT, el entregable, que es lo que se va a entregar. Entonces aquí vemos una estructura de desglose de trabajo o EDT. Un ejemplo es una empresa de página web. Los paquetes de trabajo, ¿qué es lo que se va a hacer? Crear el diseño, la plantilla, el logo, planificar el contenido, crear el contenido, los textos, el material gráfico, actualizar el contenido. Todo esto son los entregables. El marketing en redes sociales, etcétera. De aquí, entonces, tenemos esta fase que es la concepción del producto, del proyecto, la implementación, que es la segunda fase, y el marketing, todo lo que tiene que ver con marketing. ¿Para qué? ¿Cuál es el producto final? ¿Cuál es el entregable? Una página web nueva. Entonces, los EDT son todos estos que están aquí abajo, que es el paquete de trabajo. Esos son los términos de referencia. ¿Qué es lo que se va a hacer en cada fase del proyecto? Luego, ahora vamos con el plan de gestión del cronograma. Eso era el alcance, ahora vamos con el cronograma. Esto se llama el método de secuencia de flechas, donde cada una de estas son tareas y nodos. Cada tarea de estas me va llevando a otra tarea hasta llegar al final o el entregable. ¿Qué es lo que hace el plan de gestión de cronograma? Establece las políticas, los procedimientos para la planificación, el desarrollo, gestión, ejecución del cronograma del proyecto. ¿Qué Máster, actividades una se van a pregunta. hacer? Dígame. ¿Esas actividades pueden ser secuenciales o no necesariamente tienen que ser secuenciales? No necesariamente. No Ok. necesariamente. Ya vamos a hablar el gráfico PERT, que es el que me muestra la ruta crítica, y algunos son secuenciales. Por ejemplo, yo hablo de construcción porque soy arquitecto. Yo primero tengo que limpiar el terreno antes de empezar a excavar la cimentación. Yo no puedo empezar a excavar la cimentación con el monte a unos 50 de altura, 2 metros de altura. Entonces, primero limpio, luego si hay que hacer movimiento de tierras, hago movimiento de tierras y después empiezo a excavar la cimentación. Y yo primero armo la varilla, armo la estructura de la cimentación para después fundirla. Entonces, hay tareas secuenciales y hay tareas que se pueden hacer simultáneamente. Entonces, todo eso lo vamos a ver. No sé si con eso le contesto. Sí, es que me quedó la duda. Yo lo miré ahora por la tarde y dice, entonces, es proceso de flecha, ¿verdad? Ah, Y sí, sí, pues sí. la verdad no miro ninguna flecha en él. Entonces sí me perdí un poco. Tal vez fue que no lo comprendí muy bien Ya, el ya. diagrama, pero sí, con eso me queda claro de que no son secuenciales. Sí, sí. Gracias. Usted dice de flechas, flechas aquí en este diagrama que está acá. Sí, es que
como el nombre menciona algo ahí Ujú. sobre... Flechas, sí. Lo que pasa es que la puntita de la flecha casi no se ve. Ahí están las flechas. O sea, yo comienzo y Ah, me voy a la actividad, me voy a la actividad uno. Tengo que hacer sí. primero la actividad, por ejemplo, me voy a la actividad 3. Tengo que hacer primero la 3 para después ir a la 6. Ah, ok. Pero de Sí, es la que no, 3, no se ajá, lograba ver bien, pero sí, si ahí le está doy la zoom, sí se puntita de mira. la flecha, sí. Lo que pasa es Ok. que no le pusimos una punta más grande. Ok, Oh, ¿cuáles son los listo. procesos involucrados? Gracias, Luis. ¿Cuáles son los procesos involucrados según el PMBOK? Primero, definir las actividades. Documentar cuáles son las actividades que se tienen que llevar a cabo. Limpieza del terreno, excavación, armado de la varilla, fundido de la cimentación, levantar la solera de cimentación, levantar los castillos, levantar las paredes, cada una de las actividades que se van a llevar a cabo para producir los entregables. ¿Cada entregable qué es? Un entregable es la cimentación ya fundida. Otro entregable es la solera ya fundida. Otro entregable, las columnas. Entonces, cada fase tiene un entregable. ¿Y cuál es el entregable final? La construcción, el centro de salud, la escuela construida. Luego, secuenciar las actividades. Y es cuando lo que preguntaba Luis, primero tengo que hacer esto para después hacer esto o puedo hacerlos al mismo tiempo. Entonces hago la secuencia. ¿Cuál es la secuencia lógica dentro de las restricciones que hay? ¿Cuáles son las restricciones? Que yo no puedo echar el concreto en la zapata, en la cimentación, si no tengo la varilla. No puedo, o sea, ahí no estoy haciendo nada. Entonces hay restricciones en las que tienen que ser llevado a cabo para la mejor eficiencia. Entonces, por eso utilizamos algunos métodos que puede llamarse diagrama de flechas, diagrama de precedencias, gráfico PERT, el mismo diagrama Gantt. Todo eso son diagramas que me ayudan a secuenciar las actividades. Aquí vemos, por ejemplo, uno que se llama de procedencias, el diagrama de secuenciación por procedencias. Todo esto pues tiene un significado, cada letra es una tarea, un nodo y las flechas que me van llevando, que primero tengo que hacer el cap y el H para poder hacer el I, con el I hago el J, pero tengo que hacer el I y el L para poder hacer el J. Esas son secuencias. ¿Qué es lo otro que tengo que hacer? ¿Cuáles son los recursos para cada actividad? ¿Cuáles son los materiales que necesito? Arena, grava, varilla, cemento, agua, etcétera. Los recursos humanos, necesito al especialista en armado de varillas, el especialista en encofrado. Entonces, necesito estimar para cada actividad qué materiales necesito para poder llevar a cabo la actividad. Luego, estimar la duración, cuánto dura. Hay un libro que lo estudiamos cuando llevamos arquitectura que se llama Tiempo y costos en edificación. ¿Cuánto se puede tardar una persona promedio, un albañil promedio en armar un metro lineal de varilla, de zapata, un petate de varilla? ¿Cuánto se tarda promedio? Entonces, hay que estimar las actividades. ¿Cuál es el periodo de tiempo que se necesita para cada trabajo, para completar la actividad de una manera eficiente y eficaz? Porque una cosa es que lo haga rápido, pero no lo haga bien. No, pero mire, arquitecto, lo terminé en 1 hora. Sí, pero eso no me va a servir para nada, se me va a caer abajo la casa. Entonces, eficaz y eficiente, a tiempo, pero bien hecho. Luego, cuando yo ya estimo las actividades, los recursos, la duración, entonces trabajo en el cronograma. ¿Cuál es la secuencia, las duraciones, los requerimientos para llevar a cabo el proyecto? ¿Cuánto tiempo va a tardar el proyecto? Y puedo utilizar herramientas de programación para generar un modelo de cronograma. El más sencillo y el que todos usamos es el Excel. Hacer un cronograma en Excel es sencillísimo para definir tiempos. Hay otros, pues está el Project, etcétera, que eso ya lleva un poquito más de trabajo. Entonces, para definir el cronograma, ¿cuáles son las entradas? ¿Qué es lo que yo necesito? El plan de gestión de cronograma, cuáles son las líneas bases del alcance, qué es lo que yo quiero alcanzar y cuáles son las actividades. El listado de las actividades, los hitos, los supuestos, los recursos que necesito.
¿qué herramientas o técnicas puedo utilizar? Lo que acabamos de ver en la lámina anterior. Diagramación por secuencia, determinar dependencias, o sea que una actividad depende de otra, etcétera. Adelanto, retrasos, en qué actividades me puedo adelantar o en qué actividades me puedo atrasar y cuánto tiempo me puedo atrasar. Entonces, y podemos hacer un diagrama de red, que es esto, que lo hemos visto, hay varios ejemplos. Inicio, actividad A, actividad B y C, las puedo hacer al mismo tiempo. Con la B y C, entonces hago la actividad D, etcétera. Esas redes se pueden trabajar. Para secuenciar las actividades, ¿qué herramientas necesito? Puede ser el diagrama de precedencia, o sea, qué actividad me precede y qué actividad es la que me procede, o sea, que sigue después de esta actividad. Entonces, aquí comienzo, paso a la actividad A, de la A a B, de la B paso a la C, de la A y la B, pero esta es una actividad ficticia, o sea que no hay necesariamente un requisito para pasar de la B a la C. Hay varios tipos de dependencias, por ejemplo, final a inicio. Cuando para poder comenzar B, tengo que terminar A. Necesito terminar de limpiar el terreno para empezar a zanjear. O final a final. Yo puedo terminar la actividad A, realizar los planos para empezar la actividad B. Voy terminando esta y voy trabajando esta. O sea, B no puede finalizar hasta que A no finalice. O sea, para controlar los planos yo necesito realizar los planos. No puedo terminar esta hasta que esta no finalice. Luego, B no puede comenzar hasta que A comience. Yo no puedo llenar las vigas de concreto hasta que no las haya colocado. Y así, esta, por ejemplo, B no puede finalizar hasta que comience A. Estos Y son los A de, parecidos, diga. son parecidos a los diagramas PER CPM. Sí, sí, es diagrama prácticamente PER. Vamos a hablar del diagrama PER más adelante, que ese es un diagrama muy interesante. Y cuando hablamos de adelantos y retrasos, es, por ejemplo, un adelanto es que yo analizo la viabilidad legal y puedo empezar la viabilidad económica al mismo tiempo o la puedo, casi cuando voy por la mitad de esta actividad, puedo empezar la otra. Y retrasos es que yo no puedo pasar, por ejemplo, de 30 días, después de primero analizo la viabilidad legal y 30 días después la viabilidad económica, pero aquí puede haber un retraso. Entonces yo defino cuánto es el máximo tiempo que me puedo retrasar en la siguiente actividad. Cuando hablamos de dependencias, por ejemplo, una dependencia obligatoria es, por ejemplo, no puedo colocar el piso hasta que no termine de fraguar el concreto, la base sólida de concreto, el hormigón. Esa es obligatoria. Master, Discrecionales, dígame. disculpe, es que tengo una duda. Este, según en los otros formatos que hemos tenido, de lo que es de los de proyectos, la viabilidad económica no debería ser primero que la legal. Sí, sí, claro, sí, podría ser claro. Sí, tiene Pregunto, ¿no? razón. Porque aquí veo Sí, sí, que sí. tenemos la Es que legal primero que la depende del económica. proyecto. Sí, depende del proyecto. Esto es un ejemplo, pero también va a depender mucho del proyecto. Sí, sí, tiene usted toda la razón. En muchos proyectos yo necesito analizar primero la viabilidad económica, qué tan viable es económicamente para después ver la parte legal. Y tiene más sentido que primero ver lo legal y después lo económico. Porque si no es viable económicamente, ¿para qué voy a analizar la viabilidad legal? Si Sí, definitivamente tomo la decisión que el proyecto no se puede llevar a cabo porque es muy costoso. correcto. Y al ver la viabilidad legal, también le genera un costo. Entonces, Exactamente. entonces por eso Sí. preguntaba eso. No, no, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y me parece que el ejemplo podría ser mejor darlo al revés. Primero la viabilidad económica y después la legal, que tiene mucho más sentido. Gracias, gracias por la observación. Ok. Ok, ¿cuál es? No sé si, ok. La dependencia discrecional o elegida es cuando podemos realizar, y eso es lo que estábamos hablando, si se puede realizar el estudio de viabilidad legal antes del económico o viceversa. Aquí está. Entonces, usted lo elige. Depende del proyecto. O primero hacemos la viabilidad económica o primero se hace la legal.
según los requerimientos del proyecto. Entonces, por eso es Y se pueden hacer en discrecional. conjunto, más. O también podemos hacerlo en conjunto, o sea, al mismo ok. tiempo. La dependencia externa es, por ejemplo, hasta que no se apruebe el permiso en la alcaldía, no puedo instalar la parte eléctrica, la instalación eléctrica, hasta no tener el permiso de la alcaldía o el de la ENE o el del SANA. Entonces eso es externo, es una dependencia, dependo de algo externo para poder continuar, para el pegue del agua, etcétera. Y las internas, por ejemplo, hasta que no terminen los términos de referencia, no podemos definir las actividades. O sea, primero yo tengo, perdón, que definir cuáles son los términos de referencia para poder definir las actividades. Esas son a lo interno de la organización o del proyecto en sí. Entonces, esas son dependencias. ¿Cómo determinar dependencias? Bueno, como les decía, para desarrollar el cronograma, las entradas que necesito es el plan de gestión de cronograma, la lista de actividades, el diagrama de red, cualquiera de estos diagramas de red que usted trabaje, los requisitos, los recursos, estimar la duración de las actividades, el alcance de cada fase que yo necesito, qué producto voy a entregar en cada fase, los posibles riesgos, el personal que necesito en cada actividad, y si hay factores ambientales. ¿Qué herramientas voy a usar? Puedo usar el análisis de red del cronograma, la ruta crítica, la cadena crítica, cómo optimizar los recursos, qué pasa si ocurre alguna eventualidad en el proyecto, cómo la voy a solventar, cuáles son las actividades que puedo adelantar o cuáles puedo retrasar y a elaborar el cronograma. Las salidas pues sería el cronograma en sí, cuál es la línea base del cronograma y todos los datos que debe llevar el cronograma. Aquí yo defino entonces ya el cronograma, los tiempos de ejecución de cada actividad. Esto es un ejemplo de cronograma, las actividades que se van a elaborar, las fechas, hay otros que tienen los responsables, etcétera. Ese cronograma, entonces una vez yo ya lo tengo elaborado, debe ser aprobado y es el que se va a utilizar para verificar los avances que se van dando en el proyecto, para determinar si hay acciones preventivas, correctivas, cambios, etcétera. Entonces, ese cronograma es una guía para eso. Yo de cada clase que yo doy, yo hago mi cronograma. Ya ahorita se los voy a mostrar al terminar esto y ahí tengo el cronograma. En qué fecha se va a presentar qué plenarias, en qué fecha se va a hacer evaluaciones, etcétera. Entonces, el cronograma es una línea base de desempeño en relación al tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar cada actividad y cuánto tiempo va a durar la finalización del proyecto? Este es un ejemplo de cronograma. Ustedes pues ya lo han trabajado. Fase de planificación, selección del lugar, marketing, logística, ejecución. Estos son fases. ¿Qué tarea voy a hacer en cada fase? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cuántos días va a durar? Y aquí está el cronograma. Entonces aquí yo ya tengo una guía de cuánto tiempo va a durar el proyecto o cada una de las fases del proyecto. Este es el método de la ruta crítica, que lo hago a través del diagrama de flechas. Lo que está aquí en verde son las actividades que sí o sí tengo que hacer en estos tiempos. Aquí me va indicando los tiempos, puede ser por días, y estas flechas verdes me dan la ruta crítica, o sea que es el tiempo que más se va a tardar la ejecución del proyecto. Aquí vemos en el ejercicio de abajo Máster, la ruta una, crítica está en rojo. Dígame, Luis. una pregunta. Sí, ahí leí de que nosotros acá debemos de elegir la ruta más larga. ¿Esto debido a qué? Porque es la que me indica cuánto es el tiempo máximo que se puede tardar el proyecto. Sí, es que nosotros en ingeniería más bien la usamos a la inversa, es decir, buscamos la ruta crítica para mejorar los procesos y establecer tiempos más cortos. Entonces se me hizo un poco, se me hizo extraño utilizarlo Sí. ya de la ruta más Es más larga, larga. pues. Sí, Sí, incluso entonces por eso la pregunta. para mí el mismo nombre me lo dice, crítica. ¿Por qué es crítica? Porque es el mayor tiempo que me puedo tardar en terminar el proyecto.
Entonces vamos a revisar a ver si yo estoy en lo cierto o... Ok, ¿qué permite esto? Identificar las tareas necesarias para finalizar el proyecto y determinar cierta flexibilidad en el cronograma. Entonces aquí ya habla de... ¿Qué es lo que me define la ruta crítica? La secuencia más larga de actividades que deben de finalizarse para completar todo el proyecto. Por eso, para mí, por eso se llama crítica, porque es que si yo no cumplo en ese tiempo, esas líneas, esas tareas, se me va atrasando el proyecto. Entonces ya no van a ser 2 meses, sino que 2 meses y 2 semanas. O 2 meses, 1 semana, porque se me va atrasando. Entonces yo necesito analizar cuál es el camino más largo en tiempos para lograr el proyecto. Cualquier retraso en una tarea crítica, por eso de la ruta crítica, va a provocar un retraso en el resto del proyecto. Por eso se llama ruta crítica. No sé si con esto le contesto la inquietud, Luis. Sí, 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 me queda muy claro, Máster. Muchas gracias. Sí. O sea, yo defino cuál es lo que más se me va a tardar y ya lo vamos a ver, el tiempo óptimo, el máximo y el posible. Y eso es lo que hay que analizar. Ah, bueno, ya con eso, ahí terminamos. Más adelante, pues vamos a ver eso de esos tiempos, el posible, el máximo y el mínimo, algo así. Ok, no sé si hay preguntas, comentarios.